Dios va avanzando y va destruyendo a los enemigos, a veces el enemigo definitivamente no va a estar tranquilo. Y fíjense que aquí en 1 Samuel 30:10 dice: y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. O sea, ¿esto qué significa? Mire, aquí los enemigos se habían llevado cautivos muchas cosas del pueblo de David. Se habían llevado hijos, ovejas, a las esposas de David, que en aquel tiempo sí era permitido, ¿verdad? Tener varias. Ahora ya no. Entonces él toma 600 hombres y empiezan a perseguir a ese pueblo enemigo. Pero hay un problema: 200 se quedan cansados. Entonces muchas veces nosotros vamos en pos del Señor, hemos ganado batallas, pero no podemos descuidarnos, porque esos hombres no pudieron pasar al torrente de Besor. Ese torrente, cuando miramos nosotros el original, es alegría. No pudieron pasar a la otra dimensión. Y esa palabra también quiere decir buenas nuevas. O sea, se quedaron en un estadio, y en otro diccionario dice que se acomodaron. Entonces no podemos darnos el lujo de acomodarnos. O sea, cuando el Señor nos está dando victorias, cuando el Señor nos está bendiciendo, cuando el Señor nos está dando palabra, cuando el Señor nos está usando, amada iglesia, no podemos nosotros acomodarnos, porque si no, entonces no pasamos a la otra dimensión que el Señor quiere. Y fíjense que también dice en 2 de Timoteo 3:1: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa palabra difícil el original es jalepos, pero mire qué tremendo. Quiere decir reducir las fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Reducirnos las fuerzas. Y como nosotros tenemos una batalla en nuestra alma muchas veces se inquieta muy rápido, y muchas veces nuestras almas se desaniman. Por eso es que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la unción de Dios, para poder nosotros sujetar el alma. Porque el alma a veces, con cualquier situación, un mensaje de WhatsApp donde hay alguna situación adversa, y luego uno se puede desanimar. Mira uno está viendo noticias negativas en el Facebook, entonces el alma se desanima. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo. Entonces este es un tiempo peligroso, porque el enemigo nos quiere desanimar, y nos quiere desanimar de muchas maneras, por diferentes problemas que podamos tener o circunstancias que estemos atravesando. Entonces el enemigo empieza a lanzarnos los dardos: no vas a salir adelante, mira este problema, te vino este problema, ahora viene otro problema, ahora viene otra situación. Entonces nosotros debemos de aprender a discernir las atmósferas. Tienes que aprender a sujetar tu alma y a sacudir tu alma, porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. O sea, no podemos caminar en nuestras propias fuerzas. Entonces, por eso es importante. Y entonces, y no digamos ya todos juntos acá. Todos juntos acá somos un escuadrón de Dios. Amén. Y dice la Biblia, fíjense que hay un versículo bien tremendo. Ahorita no tengo la cita, pero dice que Dios puede darnos la victoria con muchos o con pocos. O sea, Dios no necesita un gran ejército. O sea, lo que necesita son valientes. Lo que necesita son hombres y mujeres dispuestos, que le creamos a Dios para cambiar las atmósferas. Amén. Entonces tenemos que tener mucha atención, que el enemigo quiere reducir tus fuerzas. No nos vamos a dejar. Yo no sé si tú te quieres dejar, pero yo no me quiero dejar. Yo al contrario quiero las fuerzas de Dios, las nuevas fuerzas de Dios. Entonces, estos versículos yo los tenía preparados para otros temas, pero creo que hoy era el momento. Por eso había una batalla también en mi corazón de cuál era el tema que hoy el Señor quería que compartiéramos. Entonces, iniciemos entonces con
con este tema, después de esta introducción. ¿Por qué? Porque mire la instrucción que hay. Jeremías 50:29. Reclutad arqueros contra Babilonia, a todos los que entesan el arco. Acampad contra ella por todos lados, que no haya escape. Dadle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho. Así haced con ella, porque se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Entonces hay una instrucción. Es un tiempo de reclutamiento, es un tiempo de un llamado al pueblo de Dios, a hombres y mujeres que quieran servirle a Dios. ¿En contra de quién? De una potestad. Esa potestad se llama Babilonia, y Babilonia es confusión. Es contra el enemigo contra el que nos estamos enfrentando. Babilonia es todo lo que nosotros miramos afuera, todo el engaño, la confusión que le están haciendo, no solo la gente que no conoce de Dios, sino también al pueblo de Dios. Y ahí es donde entran también las religiones. La religión imperial, que es la religión católica, la religión evangélica, la religión de la iglesia de los últimos santos, de los últimos días, ¿verdad? Porque ahorita acaban de inaugurar acá una iglesia que trajo turismo aquí en Puebla. Una iglesia, no sé, creo que leí 5 de mayo, ahí me mandaron la información. Solo el domingo la visitaron, 8,000 personas entraron a ese templo, con engaño, ¿verdad? Diciendo que van a hablar de Dios, de Jesús, y es una mentira. Entonces, ¿cómo puede ser que desde todo el país de México vengan 8,000 a entrar al templo a ver? ¿Y qué van a ver? La alfombra, los adornos, y eso es Babilonia, es un engaño. Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos que levantarnos a decir la verdad, que es Cristo Jesús? Nosotros hermanos, nosotros los que tal vez nos consideramos a veces muy pequeñitos, pero el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, porque Él busca lo pequeño, y nosotros éramos lo vil, lo menospreciado y lo que no era. Pero somos nosotros, amados, somos nosotros los que somos los encargados de levantarnos y pararnos. Por eso es necesario que no nos dejemos que nos reduzcan las fuerzas. ¿Y dónde vas a tomar fuerzas? Acá, delante del Señor. Amén. En el altar, llenos del fuego, llenos del Espíritu Santo, y en tu casa también, en todo lugar. Pero no nos debemos dejar vencer. Entonces, dice, mire cómo dice acá 2 de Samuel 1:18. Hay una instrucción. Y ordenó que enseñaran a los hijos de Judá. Judá somos todos nosotros. Ahora, hay algo específico. Nuestra casa se llama Judá. O sea que nos identifica algo más, ¿sí? Porque nosotros somos Iglesia de Cristo, Judá. ¿Y qué significa Judá? Alabanza. Entonces nosotros debemos de fluir en la alabanza. Debemos de fluir en la alabanza. Eso es necesario. ¿Quién subirá primero? Judá. O sea, son los que vamos delante. O sea, hay una responsabilidad, hay un compromiso en nosotros también. Aprovecho también para dar la instrucción que todos los que estamos, todos los de esta casa, debemos de esforzarnos en aprendernos los cantos. Y los que suben al altar tienen que saberse los cantos. Es una instrucción apostólica que se nos dio también en este retiro. Entonces, una ordenanza. ¿Cuál es la ordenanza? Enseñen a los hijos de Judá el cántico del arco. He aquí, está escrito en el libro de Jacer. ¿Y qué significa Jacer? Rectitud. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nosotros aprendamos hoy rectitud, que hayan arqueros. Entonces, yo les quiero compartir este tema, el cántico de los arqueros. Judá, enséñenle a Judá el cántico de los arqueros, enséñenle a Judá el cántico de Jacer, enséñenle a los hijos de Judá la rectitud, la rectitud. Tenemos que aprender rectitud, porque estamos en una batalla espiritual, estamos en una batalla. O sea, eso tenemos que comprenderlo.
la luz contra las tinieblas, reino de la luz contra reino de las tinieblas. Pero el Señor está con nosotros. En el último tiempo, este es último tiempo, amada iglesia, donde las tinieblas quieren estorbarnos. Y cuando hay tinieblas, a veces no podemos ver bien. Por eso tiene que venir la luz. Y la luz es por medio de la palabra de Dios. Entonces, llenarnos de la palabra de Dios es fundamental, llenarnos de la palabra de Dios, pero no solo con un conocimiento, no solo aprendernos y decir, yo me sé tantos versículos, no, sino que venga un rema, un rema. Y por eso impactaban, digamos, las palabras de nuestro apóstol que decía, en el retiro por lo menos 36 o 40 prédicas. ¿Será que por lo menos, y yo me pregunto, yo mismo me voy a pasar el tráiler, ¿será que yo me traje 36 remas que cambian mi vida? Porque si me traje uno y quedó grabado en mi corazón, ese me va a ayudar mucho. Pero digamos 36 remas. Ahora, ¿qué rema te vas a llevar hoy? ¿Y cuántos remas nos hemos llevado en las últimas prédicas? Un rema, una palabra basta, una palabra es necesaria. Entonces es importante que casemos hoy presa, ¿sí? Que casa hoy tu rema, que el Señor deje un rema hoy, nos deje hoy un rema en nuestra vida, amén. Entonces, aquí tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Quién es el arquero? ¿Qué significa el arco? ¿Qué es la aljaba? ¿Quién es la flecha? ¿Y cuál es el canto? Basado en el versículo que vimos. Porque dice que le enseñen el cántico del arco. Entonces, ¿quién va a manejar el arco? ¿Quién es el arco? Si hay arco, tiene que haber una flecha. Amén. ¿Cuáles son las características de una flecha? ¿Quién va a lanzar la flecha? Entonces, aquí hay cosas muy especiales, muy profundas, ¿va? Y por eso yo le puse así, el cántico de los arqueros. Entonces, ¿quién es el arquero? Mire, aquí leamos. Dice Salmo 127, 4 y 5, como flechas en la mano del guerrero. Esa palabra guerrero es gibor, es una estatura espiritual. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, el geber, es otra estatura, que de ellos llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Entonces, ¿quién es el arquero? El arquero es un pastor, un ministro, pero también puede ser tú como papá, como un padre. Por eso, miren, hermanos, es nuestro objetivo acá poder cuidar a los niños, cuidar a los jovencitos, a los adolescentes, porque ellos son la nueva generación. Ellos van a ser la generación. Si el Señor tardare, ellos son los hombres y mujeres que se van a levantar. Y hoy le preguntaba yo al Señor hoy por la mañana, Señor, ¿cuál es la función? Aparte de la que ya entendí y comprendí, que es presentar a tu novia, que es presentar a tu iglesia, ¿cuál es, qué es lo más, qué más me has enviado a hacer acá? Y es poder entonces capacitar, poder habilitar, ¿sí?, a los hombres y mujeres para que hagan la obra de Dios, a los niños, a los adolescentes. Así nos explicaba, nos contaba también parte de su testimonio, hermano Vicente, un adolescente fue el que le habló de Cristo. Entonces nosotros, todos nosotros, somos hijos de esta casa, somos hijos de Dios, amén, somos hijos de Dios, tenemos un Padre celestial, nosotros somos los hijos, pero también representa un ministro que tiene una aljaba, un estuche, donde van a haber flechas preparadas para hacer la obra de Dios. Ahora, ¿a qué nivel? Dios lo va a mostrar en su tiempo. Pero por el momento, esas flechas están siendo preparadas para servir en esta casa, para servir en las diferentes áreas. Y es la preparación que están teniendo
los hijos de esta casa, los miembros de esta casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el arco? El arco es la fuerza. Jeremías 49:23. Mira, que así dice Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot: mirad que yo quebranto el arco de Elam, su fuerza. Entonces, mire qué tremendo. Porque entonces el enemigo, qué es lo que quiere? Que no tengamos fuerza. Y si no tenemos fuerza, entonces ¿cómo vamos a lanzar flechas? No hay fuerza. Pues entonces el enemigo está interesado en que nos quedemos sin fuerza, en que nos sintamos cansados, que nos sintamos fatigados. Ahora, ¿sentirse cansado y fatigado es normal? Sí, es normal. Ahora, a veces hay un cansancio físico, a veces hay un cansancio mental y a veces hay un cansancio espiritual. Entonces, cuando las atmósferas espirituales afectan nuestra vida, nuestra alma se desanima. Y cuando nuestra alma se desanima, muchas veces impacta en el cuerpo. Por eso es que no lo que les hablamos al principio, no nos dejemos que el enemigo quiera quitarnos las fuerzas. Y si venimos con fuerza, si venimos sin fuerzas, ¿qué dice el Señor? Vengan a mí todos los que estéis cansados y fatigados. ¿Y qué tenemos que hacer según la Biblia? Comer. ¿Pero comer qué? Comida espiritual. Porque eso va a reanimarnos. Entonces, cuando nosotros miramos en la historia ahí que el pueblo llegaba cansado, le daban pan, miel, leche, cuajada, higos, pasas. Entonces, todo esto es espiritual. Pero entonces, miren, el arco es la fuerza. La aljaba es la cobertura. Dice aljaba, es una palabra hebrea en sentido de cobertura, el estuche de las flechas. Entonces ya miramos en el cántico de los arqueros, en el cántico de la rectitud, miramos el arquero es una cobertura espiritual, ¿verdad? El que va a enviar el flechero. La aljaba, donde están las flechas. Ya vimos, las flechas son los hijos. Entonces aquí es donde yo me quiero detener. ¿Quién es el instrumento flecha? Los hijos. Hijos ministeriales. Entonces hay diferentes estaturas para ir creciendo. Eso lo hemos estudiado, pero es necesario volverlo a repasar. Oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo. Y yo creo que a partir de discípulo es donde empieza una transformación a poder llegar a ser un hijo ministerial. Pero aquí hay una clave, amados hermanos. Eso tiene que ser por revelación. El poder entender, el poder comprender, de llegar a la estatura uno de un hijo, es necesario comprenderlo en el corazón. Tiene que haber una revelación, porque si no, lo usamos únicamente como un dicho más, ¿verdad? O sea, el ser un hijo espiritual o el tener un padre espiritual, no. Ahí hay algo muy profundo que puede cambiarlo a uno. Miren, en mi caso, yo fui transformado al poder entender lo que es un hijo espiritual. Ahí me cambió la vida. Ahí empezaron a trabajarse en mí un montón de miedos, de complejos, de situaciones en las cuales yo no podía avanzar. Y no es que me haya sentado con mi apóstol y él me haya dado y me haya estado discipulando personalmente. No, yo lo comprendí y ¿saben cómo fui engendrado? Por medio de
la palabra, la palabra, la palabra. Entonces, debemos de comprender el sentido de lo que es un hijo ministerial. En 1 Corintios 4:17 dice: por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseñó en todas partes, en cada iglesia. Entonces fíjense pues, tenemos que avanzar de oyente a creyente, discípulo. El discípulo es un aprendiz. Yo sigo siendo un aprendiz. O sea, yo quiero seguir aprendiendo. No me las sé todas, me falta un montón, me falta, pero quiero seguir aprendiendo. Entonces eso es muy importante. El siervo es el que sirve, y luego está la estatura de amigo. Pero entonces, para llegar a ser una flecha, entonces es necesario pasar unos procesos, hermanos. Ahí ustedes me dirán, ¿cómo ven? ¿Cómo ves? Te diría, ¿cómo ves, Erasto? ¿Cómo ves, Javis? Entonces, para hacer un instrumento flecha, la madera debe ser seca, debe estar seca y muerta. Debe tener la mitad de largo o longitud del arco y no ser más grande que el espacio que se alcanza cuando se estira la cuerda. Entonces ya vieron, hay un proceso: oyente, creyente, siervo, ¿verdad? Discípulo, siervo y amigo. Característica de una flecha. Característica es que la madera debe de estar seca y muerta. O sea, es un trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso no debemos de asustarnos cuando estamos pasando procesos de prueba, hermanos, porque ahí están trabajando tu madera. Porque tú eres un árbol, así dice la Biblia. Eres un árbol, nosotros somos árboles de vida. Entonces nos están pasando un proceso donde están trabajando la madera. Entonces ahí nos están trabajando. Entonces yo sé que cada uno de ustedes ha pasado o está pasando diferentes procesos. Y lo están pasando por medio de el desierto, por medio del fuego, pero tienes que morir. Y morir no es fácil. Morir cuesta, porque es presentarnos al altar. Fíjense que la palabra altar quiere decir morir. Y fíjense que, por ejemplo, Abraham, en estos días he estado leyendo de Abraham, porque la verdad es impactante, muy impactante su vida, su testimonio. Digo, ¿cómo pudo ser el momento en que el Señor le pide a su hijo, ¿verdad? Y él tal vez quería entregar a Ismael, pero le dice, no, al que tú amas. O sea, le pide lo que más ama. O sea, tiene que morir. Y tiene que pasar uno a aprender a pasar esos procesos. Fíjense que yo amaba mucho mi trabajo secular, lo amaba mucho. Era lo máximo para mí. Ahorita mi esposa, que fue a Guatemala, encontró unas fotos donde yo, orgulloso, poseía los trofeos que me ganaba ahí. Ahí estaba con Sergio pequeñito, ¿verdad? Todo creído yo, ¿verdad? Amaba mi trabajo. Pero tuve que dejar de amar el trabajo. Pero tal vez el trabajo es fácil, ¿verdad? Pero ¿qué otras cosas hay que tú amas que no quieres dejar, que no quieres entregar? Entonces, para llegar a ser una flecha, para poder tener el cántico del arco, de la rectitud, vas a tener que morir en el altar. Tienes que morir. Y a veces son cosas externas, pero a veces son cosas internas.
A veces es nuestro carácter, nuestro orgullo. No sé. a- Ahí el Señor tiene que hablarte. ¿Qué cosas? Pero lo que sí es que el instrumento flecha tiene que ser trabajado. Para poder poner más recta, dice, para poder ponerla más recta se necesita usar el fuego sin llegar a quemar la madera. Se debe calentar y estirar, esperando que esa estirada la ponga más recta. Imagínense si la madera pudiera hablar, ¿verdad? Pero así nos pasa a nosotros, hermanos. Entonces, para ser rectos delante del Señor, no, nos tienen que pasar por fuego. Y no es agradable. Pasar por fuego no es agradable, porque es la prueba, es la prueba. Pero entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto? Esa es la pregunta. ¿Estás dispuesto para poder avanzar en tu caminar cristiano? Para que luego tú puedas decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy dispuesto. Porque si no nos dejamos poner rectos, entonces cuando Él agarre la flecha y la lanza, se va a ir por un camino que no es el indicado. Pero si ya hemos sido trabajados y procesados, el Señor va a tomar la flecha y la va a enviar a donde Él quiere. Pero tenemos que ser procesados. Pero esto tenemos que hacerlo con alegría. Por eso dice que vamos a ir llorando, ¿verdad? Pero luego vamos a regocijarnos. Luego va a haber alegría. Entonces, no nos debemos de asustar. No te debes de asustar. Solo tienes que clamarle a Dios. Solo tenemos que clamarle a Dios. Pero es que Él nos envió con un propósito, hermanos. A cada uno de nosotros nos envió con un propósito a esta tierra. Pero estamos siendo trabajados. Tenemos que ser procesados. O sea, quisiéramos evitarlo. Porque ¿quién quiere la prueba de ustedes? Yo no quiero la prueba, ¿verdad? Nadie la quiere, ¿verdad? Ninguno la queremos. Pero es necesario pasarla para ser ahí trabajados. Todos tenemos que ser trabajados ahí. Pero esto solo es un proceso. Y debemos ir, entre más rápido nosotros vayamos sacando las materias, entre menos retrasadas dejemos, más rápido vamos a pasar y nos van a entregar galardones. Entonces tenemos que seguir, pero no nos debemos de asustar porque somos instrumentos flechas. Ahora, ¿para qué? Para que nos lancen. Entonces me van a lanzar como un ministro primario. Tal vez sí, tal vez no. Eso el Señor lo va a mostrar a su tiempo. Pero por el momento, sí, nos tienen que lanzar como flechas para ir a rodear, a destruir al enemigo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas. Esa es la forma en que el Señor te quiere utilizar ahorita, entregando la palabra de Dios, hablándole al vecino, hablándole al amigo, parándonos ahí en la calle de los panaderos. Ahorita este viernes y ya sábado, ya salen también Daniel con otros hermanos, para ahí los que quieran unirse, ¿verdad? Los que no puedan viernes, pues se les invita sábado. Pues si no pueden el sábado, pues el viernes, ¿verdad? Como ustedes puedan hacerlo. Pero esa es la obra que se está haciendo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, mire, otra característica de la flecha: se afila la punta con martillo. ¿Y qué es el martillo? La palabra. Fuego y cuchillo. A menos que se le ponga en la punta una piedra, un hueso u otro objeto punzocortante como era antes, ¿verdad? De metal o de vidrio. Entonces, tienen que mandar una flecha afilada. ¿Y cómo nos vamos a afilar? Entre nosotros. Y esa es otra cosa que a veces no comprendemos.
Dice Proverbios 27:17. El hierro con el hierro se afila. El hombre en el roce con su prójimo. Entonces, ¿y dónde nos vamos a afilar entonces? Acá, ¿verdad? Y algunos nos afilan y otros somos afiladores, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso así es, no nos asustemos. Así es necesario, es necesario. Por eso es que aquí vamos aprendiendo, ¿va? Vamos aprendiendo y tenemos que aprender a sobrellevarnos con amor. Pero aquí es donde aquí es donde nos afilan, hermanos. Aquí nos afilamos nosotros. Miren, acá en esta casa, pues, gracias a Dios, el Señor nos ha ido dando crecimiento y pues sí, hay a veces afiladitas, ¿verdad? O sea, nos afilamos. Nosotros venimos de una congregación mucho más grande, ¿verdad? O sea, venimos de una congregación de 20,000 miembros, ¿ah? Cada culto de 5,000 miembros. Y cada departamento, por ejemplo, solo donde yo estaba, Tesoros del Ministerio, 200 miembros, ¿verdad? Y cuando nos tocaba la cafetería, salíamos bien afiladitos, ¿verdad? Bien afiladitos en todos los sentidos, ¿verdad? En todos los sentidos, pero es un aprendizaje, ¿verdad? A veces estábamos despachando ¿verdad? Y a veces llegaban hermanos que pues solo nos tiraban los billetes así, ¿verdad? ¿Y qué podíamos hacer nosotros? Otros nos regañaban, ¿verdad? A pesar de que tal vez llegábamos a las 4 de la mañana a tenerles ya el café listo. Ellos querían que a las 3:30 ya hubiera café, ¿verdad? Porque allá a las 3 ya están haciendo cola para entrar a la iglesia. Pero era necesario, era necesario. Entonces ahí nos fueron trabajando, nos fuimos afilando, ¿verdad? O sea, hay muchas historias que podemos contar, pero lo que yo les quiero decir es que es necesario. Entonces nosotros aprendamos, ¿verdad? Y nosotros aprendamos a no ser los instrumentos que afilen a otros, porque si nosotros afilamos a otros, los demás se nos alejan, ¿verdad? Entonces aprendamos a que a veces nos van a pasar, así como pasa el que pasa silbando afuera aquí en las colonias, ¿va? Para afilar los cuchillos, ¿verdad? Entonces, de esto nosotros podemos contarles muchas historias, pero nosotros ya vimos aquí que también ya algunos están afilando ya acá, ¿verdad? Y es bueno, porque es necesario. Pero por eso les digo, es parte. Pero si a la primera afiladita dices, no, ya no, entonces no vas a pasar a la estatura que el Señor quiere, que nosotros seamos esas flechas. Entonces aquí puse algunas características, miren, amados. Características de una flecha. Son varas rectas. Tienen un tamaño, una condición, un tipo de madera, un proceso de estiramiento, un proceso de afilamiento y los detalles finales. O sea, ya vieron todo lo que es el proceso. Entonces, esto es un crecimiento espiritual. Nosotros debemos de aprender a crecer espiritualmente. No debemos de quedarnos nosotros en una estatura, sino debemos de ir avanzando, de ir creciendo. ¿Para qué? Para que el Señor nos pueda usar, para que el Señor nos pueda utilizar. Es como el trabajo que le hacen a la vasija, ¿verdad? La vasija no puede decirle al alfarero cómo hacerlo, sino que aquí nos están trabajando, Dios te está trabajando. O sea, el mensaje en sí es, si estás pasando una situación, no te asustes, te están trabajando. Yo sé por qué te lo digo, sabemos por qué se los decimos. De alguna manera, ya pasamos por ahí. Entonces, no se asusten, van por buen camino. Lo que pasa es que a veces el enemigo quiere a uno asustarlo y quiere reducirle las fuerzas. ¿Para qué? Para que uno ya no siga en el proceso.
Es como abandonar la carrera, ¿verdad? La carrera universitaria. Al mes, a los 6 meses, no, mejor ya no, está muy difícil, muy complicado. Y no se llega uno a graduar. Entonces, aquí tampoco es una carrera de quién llega más rápido. No, aquí es una carrera paciencia, de paciencia. Pero tenemos que ir con alegría para pasar, para ir por el torrente de Besor, como les ponía en el versículo número 1. Con alegría, con alegría. No nos dejemos, no dejemos que nuestra alma se desanime, ni dejemos que el enemigo nos quiera desanimar. No, al contrario, nosotros tenemos que agarrar fuerzas. Pero ¿de dónde van a venir las fuerzas? De parte de Dios. Hay una promesa: fuerzas como del águila, fuerzas como del búfalo. Para adelante, para adelante. Ustedes saben que el búfalo es el único animal que cuando hay tormenta de nieve es el único que se va en contra de la tormenta de la nieve. Esas características son las que nos ministran a nosotros. Esas características somos las que tenemos que tener nosotros. Y por eso es que debemos de andar también nosotros en manada. No debemos de andar solitos. O sea, cuando tú te quieras aislar y digas, es que me siento solo o me siento sola o nadie me pone atención, eso es mentira. El enemigo te está metiendo estas ideas. Tienes que acercarte al rebaño. Ustedes son un rebaño de ovejas. Entonces no pueden andar aisladas, porque si no, viene el lobo y se la comerá, ¿verdad? Entonces no debemos de permitirlo. Nosotros debemos de cuidarnos. Pero vengo otra vez a las características de la flecha. Entonces, ¿qué es hacer? Es rectitud. Rectitud. ¿Y qué es rectitud? Dice Proverbios 14:2: el que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecia. Entonces, ¿cuál es el cántico de la flecha? ¿Cuál es el cántico del arquero? La rectitud. Y la rectitud es temer al Señor. De eso ya hemos estado hablando. No es tenerle miedo al Señor, no. Es tenerle reverencia, es temer al Señor. Y yo sé que tú le temes al Señor, definitivamente, le tememos al Señor. Entonces, es tener un caminar recto. Rectitud es temer al Señor. Amós 3:10 dice: los que acumulan en sus fortalezas fruto de la violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud. Entonces, una flecha que quiere ser recta, tenemos que dejar la violencia. Pero cuando hablamos de violencia, definitivamente estamos hablando de carácter y temperamento nuestro. La violencia ya es otro extremo, pero previo a la violencia hay un temperamento fuerte o hay un carácter fuerte. A veces se confunde el carácter con el temperamento. Entonces la pregunta es: ¿cómo es tu temperamento? Porque si tu temperamento no quieres que el Señor te lo trabaje, entonces no te van a poder enderezar a hacer esa flecha que el Señor quiere. Entonces a veces tenemos que doblegar el temperamento. Y el temperamento a veces es difícil, hermanos, porque igual está en el alma. Así como el alma rápido se pone a la defensiva o se desanima, también hay almas que rápido se enfurecen. Hay almas que rápido, ¿verdad?, se molestan, almas que rápido se enojan. Entonces yo no sé cómo es tu temperamento. Yo conozco el mío. Conozco mis deficiencias y conozco mis virtudes. Y conozco cómo el Señor, pues en su misericordia, me ha ido trabajando. Porque, digamos, el temperamento o carácter, a veces lo que mostramos acá es distinto a lo que mostramos afuera
o mostramos en la casa. Entonces, si quieres ser una flecha recta, vas a tener que dejar que tu temperamento lo trabaje el Señor. Porque a veces, tal vez no es que explotemos contra alguien, pero nos enfurecemos por dentro. Y al enfurecernos por dentro, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y mire, yo tengo bien presente en una oportunidad que tuve un conflicto. Bueno, he tenido un montón, ¿verdad? Pero en ese sí me enfermé. Y fíjense que uno se puede llegar a enfermar de una manera tremenda por no controlar uno su temperamento. Esa vez creo que por eso fue que tuve que ir a parar hasta el hospital. Pero entonces ahí es donde uno empieza a aprender, ¿verdad? A que tiene que dominar el temperamento y el carácter. Porque muchas veces el Señor te dio un carácter, pero te lo dio para que lo utilices en contra del enemigo, en el sentido de poder ser firme en tus decisiones en contra del enemigo, no en contra de nuestro hermano, ni en contra del cónyuge, ni en contra de los hijos. O sea, sí tenemos un carácter. Todos los que están acá creo que tienen un carácter, tenemos un carácter, que a veces no lo conocen en la iglesia, no lo conocen afuera. Y el Señor, ¿verdad? Que es el que no lo conoce. Pero ese carácter tienes que usarlo cuando el enemigo te quiera poner ahí obstáculos. Ahí es donde tienes que pararte. Ahí cuando el enemigo se quiera levantar en tu casa poniéndote dificultades o problemas, ahí es donde tenemos que agarrar carácter y decir, Señor, dame el carácter para reprender esta obra del enemigo. Ahí es donde tenemos que sacar el carácter. Cuando miremos que a un hijo le está dando fiebre y no se le controla, pues ahí tienes que sacar el carácter en contra de las entidades espirituales del enemigo. Pero por eso mire lo que dice aquí. Los que acumulan en sus fortalezas fruto de violencia y el saqueo no saben actuar con rectitud. Entonces, la palabra misma es la que nos enseña. Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto. Rectitud. Corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Entonces, ¿cómo tenemos que oír la palabra? Con un corazón recto. O sea, un corazón sensible, un corazón de decir, bueno, voy a escuchar la palabra y la voy a retener, voy a hacer el esfuerzo de retener la palabra, que no me la roben las aves inmundas, no, retén la palabra. Y por eso te digo, nosotros en promedio ponemos de 12 a 15 versículos. Ese es el promedio que a veces ponemos nosotros acá. Naturalmente, tal vez no podamos retener 15 versículos de memoria y tal vez ni aún uno completo, pero sí el concepto, sí el rema, y con eso que te lleves, cambia la vida. Un rema cambia la vida. Una palabra cambia la vida. Digamos, yo tengo un versículo en los momentos más delicados que atravesé, ¿verdad? Hay una versión que dice, y juro que serás feliz el resto de tus días. Y de ese me agarro, y de ese me sigo agarrando. Pero en ese tiempo ese era mi versículo. Ese era el que me sostenía, el que me sostenía, el que me sostenía, y claro, otros más. Pero ese ustedes agarren un versículo. Y en los momentos difíciles, en ese sostengan, porque es la palabra de Dios, es una palabra viva y eficaz. Entonces, aquí vamos a terminar. Dice Génesis 49:24. Apoyó su arco o su confianza en el fuerte de Dios y fueron desatadas las cadenas de sus brazos y manos por la mano del todopoderoso Dios de Jacob, de donde salió para pastor y piedra fundamental de Israel. Voy a leer este otro. Porque yo he hecho de Judá como un arco tendido para mi servicio.
y como un arco tendido es también para mí Efraín. Y a tus hijos, oh Sión, les daré yo valor sobre los hijos tuyos, oh Grecia, y te haré irresistible como la espada de los valientes. ¿Se recuerdan que ya dimos un tema que le llamamos Grecia? Pero en resumen, amada iglesia, lo que el Señor puso en mi corazón es, primero, que no dejemos que el enemigo te quite las fuerzas espirituales, porque es un tiempo que estamos en batalla. Yo sé que cada uno de ustedes puede hacer que esté pasando situación. Entonces el enemigo lo que quiere es reducir tus fuerzas. Y al reducir tus fuerzas, entonces te quiere hacer a un lado de la batalla. Y lo que el Señor está haciendo es reclutar arqueros para que tomen flechas, para que entres en acción en la guerra que hay, porque a eso fuimos llamados. Somos hijos de Dios, somos los valientes de Dios, somos en esta Judá, somos alabanza. Entonces no nos vamos a dejar amedrentar. Como vamos bien por la misericordia de Dios, entonces el enemigo lo que quiere es cansarnos. Y una estrategia del enemigo es que cuando alguien está cansado y fatigado, ahí es donde lo quiere atacar. Quiere aprovechar el te acomoda uno o uno esté cansado. ¿Y cuándo viene el acomodamiento? Cuando hay una victoria. Cuando sentimos que todo nos va bien, nos fue bien. O sea, nos está yendo bien, la casa está tranquila, la familia está contenta, me dieron un privilegio, gracias a Dios, me fue bien, o mi economía está bien, tengo un trabajo estable. Entonces ahí uno se puede llegar a acomodar. O al cansancio. ¿El cansancio de qué? De las batallas. El cansancio de la prueba, el cansancio de la dificultad. Entonces viene el enemigo y dice, ahorita me aprovecho, porque ahorita está cansado, no tiene cómo defenderse, están reducidas sus fuerzas. Entonces nos cambia la forma de pensar. Entonces, porque en lugar de estar al frente en la batalla junto con los demás soldados, decimos, no, ¿cómo voy a ir yo a la batalla? Si estoy cansado, si estoy lastimado, no tengo fuerzas. No. Entonces el enemigo nos hace creer eso. Por eso tiene que venir la metanoia, dice la Biblia, un cambio de manera de pensar, que a pesar de que podamos estar pasando momentos difíciles, viene el Señor y renueva nuestras fuerzas, renueva nuestras fuerzas. Estamos empezando abril, el año de la recompensa. Entonces tenemos que seguir firmes en el servicio al Señor, en la búsqueda del Señor, llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la clave? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, llenos de la unción. La unción, esa palabra unción viene de ungir, y ungir es untar, untar algo. Entonces, ¿de qué tenemos que untarnos? Del aceite de Dios, del Espíritu de Dios. Entonces, tal vez nuestra apariencia, tal vez el enemigo dice, ¿qué me puede hacer este o esta? Individualmente tal vez no podemos hacer mucho, pero en conjunto, como un ejército, sí podemos. Amén. Unidos, unidos. Entonces, unidos acá, dice, donde dos o tres estemos, ahí estará Él. Entonces, donde dos o tres nos juntemos acá, presencia del Señor. Y aquí ya vemos muchos más. Entonces, aquí el Señor. Eso es algo que tenemos que tener bien claro cada vez que nos reunamos. Cada vez que nos reunamos, venimos a alabar a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Amén. Entonces tenemos que tenerlo bien claro. Tenemos que tener la certeza y la confianza de que vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir fortalecidos. Una palabra basta. Una palabra basta para tu alma y para tu espíritu. Una palabra que provenga de parte de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar para que las fuerzas sean renovadas. Para que todo cansancio hoy lo puedas entregar en el nombre de Jesús. Y todo, si había venido desánimo, hoy se vaya
todo desánimo de tu vida, toda duda, toda pregunta, o por qué las cosas no me han estado saliendo como yo quiero. Estamos en las manos de Dios. Tú estás en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. A Dios no se le sale el control de nada, de nada. Si dice que Él tiene contados cabellos de nuestra cabeza, entonces tu vida está en las manos de Dios. Él permite ciertas circunstancias por alguna razón. No las entendemos. Así le decían a Pedro, ahorita no comprendes, pero lo vas a llegar a entender. Estamos siendo trabajados y procesados. Pero hoy en el nombre de Jesús yo te vengo a ministrar una palabra de ánimo, nuevas fuerzas. Así que levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí yo te presento, Señor, a tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, están tus hijas que hoy han venido a buscarte, Padre. Aquí ellos han venido una vez más, Señor, a buscar tu rostro porque creemos en tu palabra, creemos en ti, Señor. Y yo te pido, Señor, que sean renovadas sus fuerzas, las fuerzas espirituales sean renovadas, que todo cansancio, Señor, se pueda ir, Señor, todo cansancio mental, todo cansancio en sus almas, todo abatimiento, toda tristeza, todo temor, todo miedo al futuro. Hoy se va en el nombre de Jesús. Tu vida está en las manos de Dios. Tu familia está en las manos de Dios. Tus hijos están en las manos de Dios. Tu economía está en las manos de Dios. A Él nada se le sale, nada se le va fuera de control. Estamos en las manos de Dios. Así que en el nombre de Jesús, nosotros te venimos a ministrar hoy esperanza, vida en el nombre de Jesús, nuevas fuerzas, tanto físicas como espirituales. Pero también en el nombre de Jesús, como ministro de esta casa, me vengo hoy parando también al frente, pidiéndole al Señor que toda obra del enemigo retroceda sobre tu vida, que retroceda todo problema, toda situación adversa, que retroceda hoy en el nombre de Jesús, por cuanto también tengo vara de autoridad. En el nombre de Jesús levanto hoy mi vara de autoridad para que toda situación adversa que se haya querido levantar o se esté levantando en contra de tu vida, hoy que retroceda en el nombre de Jesús, que retroceda toda obra del enemigo, toda enfermedad que retroceda hoy en el nombre de Jesús. Hoy los venimos a bendecir, hoy venimos a desatar bendición sobre su vida, venimos a bendecirlos. Sigan recibiéndolos, vamos a ir bendiciendo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada hijo tuyo, Señor, que sean renovadas sus fuerzas, Señor, que sean renovadas esas fuerzas, papito lindo, para que puedan ir en contra de las corrientes, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor amado, seas el que venga, Señor, y levante, Señor, con poder a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan, Señor amado, cada uno, Señor, reverdecer, Señor, en el nombre de Jesús. Que como hoy se nos fue enseñado, Señor, tengamos el valor, Señor, en el nombre de Jesús. El valor, papito lindo, de poder afrontar, Señor, cualquier situación, cualquier circunstancia, Señor, que quiera venir, Señor, a estorbar nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Que hoy, Señor, esas fuerzas, Señor, puedan venir a nuestra vida, Señor, y podamos, papito lindo, en tu nombre, Señor, hacer proezas, hacer prodigios, hacer maravillas, Padre. En el nombre de Jesús, que hoy podamos experimentar, Señor, en nosotros, Señor, nuevas fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, que podamos decir, Señor, diga el débil, fuerte soy, Señor. Que podamos decir, papito lindo, ahora soy fuerte, Señor, porque tú me fortaleces, Padre, porque tú eres mis fuerzas, Señor, tú eres mi escudo, Padre,
Tú eres, Señor Jehová Sabaoth, quien va delante de nosotros como un guerrero valiente, Señor, abriendo camino, papito lindo, en el nombre de Jesús. Por eso hoy, Señor, venimos a suplicarte, Padre, que esta palabra que hoy fue enseñada, Señor, ninguna ave, Señor, de rapiña, Señor, venga y la robe, Padre, sino que podamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, papito lindo, poder retener esa palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Anhelo habitar en tu casa para siempre y refugiarme debajo de tus alas. Salmos 61:4. Iglesia Judá Puebla presentó una transmisión de nuestro servicio en vivo desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Judá Ministerio Ebenezer en Puebla, México, bajo la cobertura de nuestro apóstol